El mercado de plantas y flores de Cuemanco es uno de los principales atractivos que tiene Xochimilco. Estamos hablando de 13 hectáreas en donde podemos encontrar diferentes especies, como orquídeas, plantas carnívoras, bonsáis, entre muchas otras. Yo soy Alexia, ¿están listos para una aventura más aquí en De Todo? Vamos a comenzar. Bonsái es un término japonés que significa plantado en una maceta y se refiere a todas esas hermosas representaciones de árboles miniatura que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Xochimilco. Don Carlos, ¿cuál es el arte de hacer un bonsái? Porque muchas personas a veces pensamos que los árboles ya nacen y se quedan así chiquitos, pero en realidad se trata de todo un arte, es una técnica. Sí, más que nada buenos días y lo recibimos aquí en el Mercado de Plantas y Flores Hortalizas Cuemanco. Efectivamente, el bonsái, el significado es bon, es maceta, sai es la planta. Y toda la especie que sea leñosa, por decir así, compacta de su madero y se preste para bonsái, se ejecuta para lo mismo. ¿Sí? Son procesos, digamos, de entrenamiento, ¿sí? Posteriormente, hasta que llega a una vasija de este material, ¿sí? Que es cerámica. De ahí entonces ya se puede exponer, ¿sí? Al público, etcétera. Y preferentemente se ocupan las especies que son de una longevidad muy amplia. Este, por ejemplo, es el ahuehuete, es una especie de México, pero es el nombre común, ahuehuete. El científico es Taxodium mucronatum. Y hay ejemplares en la vida actual, en terreno abierto, de 1200 a 1500 años la especie. Cuando decimos que tenemos la posibilidad de llevarlos de la mano, nos referimos justamente a la creación del bonsái. Esto implica una técnica especial para darles la forma de un árbol pequeño, porque en realidad un ahuehuete pues es un árbol gigante. Pero ese es el arte, hacerlo bonsái. Por acá tenemos uno que justamente es esta representación perfecta. Es como si viéramos un árbol gigante, pero en esta macetita. Así es. Este es un arce tridente, ¿sí? Que es la hoja de la bandera de Canadá. Por eso se le llama tridente. Este ejemplar tiene arriba de 60 años. Ha sido un árbol que se presta por sus dimensiones para hacer un bonsái. El bonsái tiene sus reglamentos, tiene sus leyes. Una de ellas es, como le mencioné, un nebari o raíz que no sea como una estaca, ¿sí? Que sea amplio de aquí y así como va subiendo, va angostando, ¿sí? O sea, grueso abajo, delgado arriba. La rama igual, amplia acá y delgada acá. Y así sucesivamente. Esa es una de las leyes de las características que necesita. Es un trabajo muy delicado y es que en realidad toda la creación del arte del bonsái requiere no solamente de una habilidad manual extraordinaria, sino también de una gran pasión. Vamos a ver cómo entonces se trabaja un bosque en miniatura, don Carlos. Claro que sí. En este caso, esto es un bosque de cedros blancos. Es una especie que alcanza de 35 a 40 metros de altura en el terreno libre. Este es un bosque que he venido trabajando desde hace 4 años. Todo se debe de trabajar igual que los unitarios, de tiempo, para que sea productivo y que sea el bosque fortalecido en donde usted lo vaya a colocar. En este caso es un cuenco, tipo original, ¿sí? Es de fibra de vidrio, pero está cubierta de gravilla, de tierra, pero no pesa. Esto es para amarrar el bosque, los árboles. Ese se llama un anclaje. El anclaje significa
la tierra, la raíz pivotante de los árboles gigantes, sí, que tienen una raíz profunda, Sí. que busca humedad. Ajá, ese es lo que significa esto. Vamos a hacer un movimiento. Lo mismo, nuestro bosque lo ponemos aquí, ¿sí? Y la presentación del bosque es este. este, Ok. ¿sí? Cuando se instale bien el bosque en esta vasija, ahí viene el famoso equilibrio. ¿Cuál es? Es controlarlos, ¿sí? Pero después de sembrarlos, pasa un año, los vamos controlando. ¿Cómo? Igual, con el pinzado, ¿sí? Ese es pinzado. O la poda, y eso ya se hace con tijera, ¿sí? La diferencia entre poda y pinzado es que el pinzado es con las yemas de los dedos y la poda ya es con un Es con una herramienta. Ok. Así es. Y preferentemente lo recomendable, pues obvio, es herramienta japonesa. Como ven, todas las que tengo por aquí Son especiales son para especiales para bonsai. Don Carlos, ¿y aproximadamente cuánto tiempo de cuidado necesita un bonsai para que quede como este, que ya lo vemos, pues yo lo veo perfecto, no sé si le falten más cosas, pero por ejemplo ya tiene incluso una maceta que ya no es de fibra de vidrio y tiene hasta un musguito que parece pasto, es todo un ecosistema. Sí, aquí tenemos un ecosistema y precisamente esto es igual un ahuehuete. Este es uno de los más avanzados. Ya tenemos la oportunidad de presentarlo en una sala de exhibición, en alguna exposición, ¿sí? Y como ya está preparado, este es un musgo, digamos, especial. Ha sido, pues, creado por nosotros, sí, y si gustan, parece terciopelo. Es verdad, es un terciopelo. Una especie para exponer debe estar sana, que no tenga enfermedad, no tenga plaga, sí, y por ende, este es una de cerámica, pareciera la maceta de barro, no es de barro, está pues sí, cocida a 1200 de temperatura. Efectivamente, tenemos que tener la paciencia, la habilidad, pues aquí se trabaja en el bonsai. Si usted tiene 5 bonsáis en su casita, o los exponentes, digamos, de diferentes especies, hay que ponerles atención mínimo 2-3 segundos por cada planta. Así sea jardín igual. Este es un ejemplar avanzado, sí, que sí se puede exponer en cualquier momento. Y un ejemplar muy hermoso. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias. Normalmente las plantas carnívoras provocan mucha curiosidad, puesto que no podemos imaginar que se trate de plantas que comen materia orgánica. Pero déjenme decirles algo mucho más asombroso. México es el segundo país con mayor biodiversidad de estas especies. Jorge, explícanos primero, ¿qué son las plantas carnívoras? Claro que sí, Ale. Bueno, las plantas carnívoras son plantas que tienen la capacidad de poder atraer, capturar, digerir y utilizar esos nutrientes de la materia orgánica. Pueden ser presas vivas, pueden ser hojas, pueden ser inclusive hongos o hasta otras plantas, y utilizarlas para su propia nutrición. A diferencia de las plantas comunes, las plantas carnívoras tienen la capacidad de obtener nutrientes a través de estas hojas, que las conocemos como trampas. Y son plantas que prácticamente están dispersas en todo el mundo y las podemos encontrar. Tenemos más de 600 especies y actualmente en nuestro país y en el mundo se están descubriendo cada día más y más de ellas. La verdad es que es fascinante. De hecho, ver estas plantas en acción es una cosa fantástica. Por eso muchas personas ahora las buscan aquí, por ejemplo, en el mercado de Cuemanco o en otros lugares, porque se trata de algo extraordinario. Esta especie es la más conocida. Así es, esta especie que ven ustedes aquí es la Venus atrapamoscas. Su nombre científico se llama Dionea muscipula. Esta planta carnívora solamente crece en Carolina del Norte, en Estados Unidos.
Esta es la más famosa de todas y de hecho es la que ha inspirado las novelas, las películas y hasta los videojuegos. Es el primer acercamiento que tiene toda la ciudadanía, toda la gente con una planta carnívora. Lo padre de estas plantas es que se activan y podemos ver su movimiento. De hecho, si gustas lo podemos ver en este momento. Cuando llega una presa a esta planta carnívora, es necesario que toque 3 gatillos que están en medio de la trampa para que esta se pueda accionar. Ah, ya los vi. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esta tarjeta. Vamos a tocar una vez el gatillo y vamos a volver a tocarlo otra vez. Y se dan cuenta, se acaba de accionar la trampa de bisagra de esta planta. Cuando las condiciones de temperatura y humedad son mayores, este movimiento inclusive es mucho más rápido. Y eso es lo que le da la capacidad de poder atrapar moscas, inclusive abejas, mariposas o cualquier presa que tenga la curiosidad de acercarse a la cámara nectaria que existe en estas trampas. La verdad es que yo veo estas plantas y siento que su aspecto no es tan inocente como el de otras plantas que podemos encontrar aquí. ¿Cómo es que las moscas y las abejas se sienten atraídas por ella? Muy buena pregunta, Ale. De hecho, las moscas y las demás presas caen con diferentes engaños. Aquí tenemos trampas visuales, que son desde el color de las trampas que tienen esta tonalidad rojiza, que al momento de que los insectos la pueden ver, inclusive las confunden con la misma tonalidad como si fueran algún espectro reflejado por una flor. Pero también tienen atrayentes olfativos, también atrayentes táctiles, también cierta rugosidad que existe en las estructuras llama la atención. No tan estrictamente en esta especie, pero hay otras especies que tienen estas trampas que son visuales y rugosas, que también provoca la atracción de las presas. Pero sí, son mecanismos evolutivos que inclusive Darwin llegó a mencionar con su grupo de amigos discutiendo que estas eran una de las plantas más maravillosas en el mundo. Y ahora por acá les vamos a mostrar otra especie que es endémica de México. Es una planta carnívora que solo existe aquí. Así es, de hecho, esta planta que ustedes ven aquí, de hecho aquí tenemos ejemplares adultos, son extremadamente bellos, tienen estas flores de este color lila. Esta planta se llama Pinguicola moctezumae. Solamente crece en un espacio muy pequeño en el río presente en Moctezuma, que es en la parte de la frontera de Hidalgo, Querétaro. Esta especie solamente se distribuye en esta zona, no la podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo. Lamentablemente, las últimas veces que hemos ido a explorar en busca de esta especie para poder volver a reintroducir en bancos genéticos, en bancos de germoplasma, que son como estos que ven aquí, no la hemos podido volver a encontrar. Afortunadamente estas especies ya las tenemos ahorita en laboratorio, donde se están reproduciendo y se están cultivando para mantener su conservación. Hay una planta carnívora que me llamó mucho la atención porque es prácticamente tubular. Venga, vamos a verla. ¿Qué especie es esta, Jorge? ¿Cómo funciona su mecanismo para poder alimentarse como planta carnívora? Claro que sí, Ale. Bueno, estas especies que están viendo ahorita en cámara son de las especies más grandes que existen en el planeta. Son de tanto del género Sarracenia como del género Nepenthes. Nepenthes es este género, de hecho se le conoce como copa de mono, principalmente se distribuye en Asia y Oceanía. En Borneo hay gran diversidad de especies, de hecho estas especies pueden llegar a alcanzar el tamaño de un tórax humano, más o menos de 30 a 40 centímetros. Inclusive los nativos llegan a preparar arroz blanco al vapor y muchas de las especies de animales que viven ahí se toman el agua directamente de estas trampas. Y asimismo hay relaciones muy interesantes, pueden llegar inclusive, aunque no están diseñadas, a capturar pequeños roedores, aves y anfibios, y algunos de ellos los llegan a digerir y utilizar esos nutrientes para su metabolismo. Es muy bueno que las personas adquieran plantas carnívoras, especialmente de las especies endémicas mexicanas, porque así fomentamos que no se extingan. Es correcto, totalmente. Si nosotros promovemos nuestro consumo local y el consumo endémico, apoyando a los laboratorios de cultivo de tejidos vegetales, a los pobladores que hacen reproducción de sus plantas, vamos a ayudar a evitar el tráfico y el saqueo ilegal de nuestras especies, que es algo muy importante que debemos dejar en claro. En nuestro país pues, tenemos gran diversidad y debemos de saber cuidar. Y si no conocemos lo que tenemos, nunca lo vamos a poder conservar. Y hablando de cuidados, Jorge, si nosotros adquirimos una planta carnívora, ¿qué tipo de cuidados necesitamos darle? En sí, cada especie tiene su cuidado en particular, pero en realidad no son tan complejos como realmente la gente piensa. De hecho, las plantas carnívoras, todas ellas necesitan tener luz
Ninguna de ellas puede vivir sin luz. Ese es su alimento principal, como cualquier otra planta. El 95% de su nutrición se basa en luz. Entonces tenemos que garantizar un lugar bien iluminado, de preferencia que tengamos de 8 a 12 horas de luz. Dependiendo de la especie va a variar la intensidad. Hay que tenerlas húmedas. La mayoría de las especies comerciales se mantienen húmedas. Hay otras especies que hay que mantenerlas secas. Pero realmente es muy fácil poder cuidar una planta carnívora siempre y cuando sepamos la receta. Su iluminación, su riego, su humedad y su temperatura. Son las 4 variables que debemos de cuidar. Y actualmente en el mercado tenemos gran posibilidad de poder tener una planta carnívora en un terrario y poder controlar todas estas variables sin ningún problema. Además son muy bellas, como ya vieron aquí hay varias especies, hay unas que hasta dan flores, entonces creo que es una excelente oportunidad para tener unas plantas diferentes. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. La orquídea es una de las flores más buscadas, más perseguidas en todo el mundo por su belleza y su colorido, pero además se trata de una planta que ha resistido muchos cambios ambientales en todo el mundo, lo que la vuelve algo muy especial. Y Juan Carlos es un experto en las orquídeas. Juan Carlos, ¿cuál es la característica de estas plantas? Pues son plantas muy adaptables a todo medio. Normalmente tenemos la percepción de que no se nos dan tan fácil. 80% de que se te den o no las orquídeas es el lugar donde tú las pongas. A ella les gusta mucho la resolana, que es por ejemplo cerca de una ventana o si tienes un domo, una lámina, ahí donde haya luz pero no sol directo. Es la condición que más necesitan ellas para poder sobrevivir. Y además en el medio ambiente, digamos, en un hábitat natural, las orquídeas crecen junto con los árboles. Sí, y siempre, el 80% de las orquídeas son epífitas, que significa que viven pegadas en los árboles o viven abajo de los árboles. Ellas normalmente son muy adaptables dentro de esos medios, inclusive las podemos tener en el jardín pegadas en los árboles. Normalmente las que mayor se adaptan son las que tienen pseudobulbos, como esta que se llama Cattleya. Estos son los pseudobulbos y ahí guardan agua. Es por eso que se adaptan bastante bien, aunque no las riegues. Simplemente con que estén pegadas en el árbol se van adaptando poco a poco. Un dato que me impresionó mucho es que existen alrededor de 25,000 especies de orquídeas. Así es, eso es las que tienen catalogadas, porque día tras día van encontrando nuevas especies. América es uno de los lugares donde se van incorporando o se van descubriendo nuevas especies y les van poniendo nombre. Dentro de México tenemos aproximadamente arriba de 3,000 especies con las que contamos que son endémicas exclusivamente de México. Una que vemos mucho en muchos lugares son estas. ¿Qué especie es? Es una orquídea Phalaenopsis, que significa mariposa, que es la que ven en casi todos los lugares. Esta lo único que necesita es tenerla dentro cerca de una ventana y se te da perfecta. Y estas, por ejemplo, Juan Carlos, que son mucho más pequeñas. Esta es una variedad, es un híbrido de Phalaenopsis, de las que te estoy mostrando aquí, pero se llaman multifloral. Quiere decir que el hombre las cultivó o las hizo para que tuvieran muchísima flor. No es flor tan grande como puedes ver, pero saca una gran cantidad de flores. Llega a sacar hasta 50 o 100 flores por planta. Estas apenas tienen 1 año de edad, pero ve la cantidad de flores que ya están sacando. ¿Y más o menos cuál es el tiempo de vida de una orquídea? Las orquídeas viven entre 10 y 12 años de edad. Estas, por ejemplo, si tú las mantienes bien dentro de la casa, te llegan a vivir 7 años. Esta es una orquídea Dendrobium novile. Esta es una orquídea de Asia. Ella vive normalmente endémicamente en Asia, vive pegada en los árboles. Actualmente en Veracruz, lo que es Jalapa, lo que es Córdoba, por todos esos lugares la están cultivando bastante porque se dan un medio de calor y humedad. Dentro de la casa tenemos que tenerla con bastante humedad, siempre humedecida la tierrita y que tenga un poco de calor. Esta es una orquídea de Asia, se llama orquídea banda. Si te das cuenta, no tiene sustrato, no tiene tierrita. Ellas normalmente se agarran de una rama y sacan una raíz muy abundante para captar la mayor humedad posible dentro de los bosques. Esta orquídea es una de las orquídeas más raras que hay y un poquito más caras dentro de México. Y la más rara de todas es esta.
Aunque no tiene floración, si te das cuenta ya están saliendo los botones, pero es de color azul. Normalmente en la naturaleza nunca vas a encontrar orquídeas azules, pero acá en orquídeas de Sabarioco, que se los recomendamos mucho, pues si gustan visitarnos, tenemos la única orquídea azul y la orquídea negra, que está también por florear en esta época. Juan Carlos, y como un experto en orquídeas que eres, ¿cuáles son, digamos, los 5 principales tips que tenemos que tomar en cuenta si queremos tener una orquídea? Mira, la tierrita o el sustrato que le vayas a poner debe ser a través de materia orgánica, corteza, musgo, un poquito de carbón mineral o alguna piedrita para que tenga la mayor drenaje dentro de las macetas. El abono es súper necesario dentro de ellas, que tenga nitrógeno, fósforo y calcio. Potasio también les gusta mucho a las orquídeas. El lugar, como te lo vuelvo a repetir, 80% de que se te dé o no, es el lugar donde las pongas. A ellas les gusta, como aquí, la resolana. No les gusta el sol directo, no les gusta mucha sombra. Esos son los principales tips para que se te den tus orquídeas. No hay más. Si tú sigues esos pequeños pasos no tan difíciles, verás que se te va a dar tu orquídea. Muchas gracias, Juan Carlos. Para servirte cuando gusten visitarnos. Una de las facetas más divertidas de la jardinería es la poda ornamental, es decir, todas esas figuras que vemos hechas con árboles y arbustos. Prácticamente se puede hacer la figura que ustedes quieran. Fer, ¿cuál es esta técnica de hacer figuras de Arrayán? ¿Cómo se hacen? La técnica pues nomás es de hacer la base de pura madera y ya ir con la base y ya ir formándose, basándose de ahí mismo. Ya como la sirena nomás se van tejiendo estos. Ya conforme cada rama ya se van tejiendo con la rafia para que vaya agarrando forma. Hay unas que los arman con alambre, pero este ya no va armado con alambre, ya va armado con pura madera. Y esto ustedes lo hacen, digamos, sobre la materia viva, o sea, estamos hablando de que esto es un arbusto. Aquí de hecho podemos ver la raíz y sobre esto está la figura, vean. Está la raíz y todo lo demás es el follaje, que si estuviera natural estaría muy desordenado, como normalmente crecen. Pero en cambio ustedes le van dando forma a cada una de las ramas para acomodarla y quede entonces perfectamente delimitado. Vean cómo se ve la cola de la sirena, todo delimitado. Y entonces agarran ramita por ramita Sí, y por amarran ramita. cada una, Fer. Sí, por rama se van tejiendo hasta que agarre la forma. ¿Y como cuánto se tardan? Eso nos tardamos 2 días para armarlo. ¿Y en qué momento se le quitan estos moñitos, Fer? Esos moñitos ya nunca se le quitan, ya una vez darle la forma, ya más darle su mantenimiento, ya que después, ya que salga todos los retoños, ahí de todos modos se van quedando los amarres, ya hasta que al fin que se hayan tapizado como aquel caballo. Ah, entonces no es que se les quite, sino que se quedan Sí, tapizados. se quedan tapizados Se por camuflajean. mismo. Como Ajá. aquí en el elefante Sí, sí. ya no vemos los moños, pero no es que ya no los tenga, es que ya están completamente dentro del follaje. Sí. Y entonces la cosa es que nosotros nos podemos llevar una de estas figuras así completa, la sembramos en el jardín y ya nada más es mantener la forma. Se va Sí, podando. ya más y- dándole la forma. De hecho, la forma uno ya se le da ya más de darle su mantenimiento. Sí, es una de las facetas más divertidas de la jardinería y de las más complejas para realizar. Muchísimas gracias, Sí, Fer. servirle. Las plantas pueden llenar de vida y belleza nuestros hogares. Y como aprendimos en el capítulo de hoy, basta con que sepamos de qué especie se trata y tengamos en cuenta los cuidados necesarios para que podamos disfrutar de su hermosura. Por hoy nos despedimos, pero ya saben que en Facebook y en Twitter esperamos sus comentarios y sugerencias de lo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro, están todos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.